Buenos días, Hola, hola, hola. Hola, Disculpen, se han tardado mucho. ¿Ya están empezando clases o no? ¿tú qué crees, compañero? Hola, Churki, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? El docente parece que no está, ¿no? No, saliste nomás. Tampoco le digas así a nuestro amigo. Tranquilo, pues, compañero. Ya que estamos en medio de recreo, ¿alguien sabe de un buen canal de YouTube, pero de educación? Depende de qué. De lo que sea, pues. Oye, profe, El top oficial, Super Canadá. Tampoco le digas el topo. ¿Cuál?
Enseña con el ejemplo el compañero Topo. Con pinche. Bien, jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar nuestra clase. Ya hemos esperado casi unos 8 o 9 minutos. Yo creo que ya no hay estudiantes en la sala. Bueno, si llegan, yo creo que lo vamos a admitir. 5 horas después seguimos aquí. Siguen en la sala. Ya, ok. Bueno, están practicando los ejercicios de ecuaciones lineales separables. Easy peasy. Ya, ok. Hoy día nuestro objetivo es, vamos a hacer ecuaciones diferenciales exactas. Ya, en la próxima clase vamos a ser homogéneas y, bueno, se termina ahí resolución de ecuaciones. Y luego un temita más vamos a llevar y damos nuestro primer parcial. Ya también en comunicarles que la tarea, seguramente el ayudante entre hoy día o mañana va a sacar, y eso igual tienen que resolver los jóvenes. Y el día miércoles tenemos clases, entonces si tienen algunas dudas vamos a hacer ese día todo ejercicios jóvenes. Y ya. Entonces vamos a empezar rápidamente, jóvenes. No va a ser muy largo nuestra clase, nomás vamos a hacer ecuaciones exactas. Bueno, algunos capaz ya saben, entonces van a recordar cómo se hace. Disculpe, ¿para cuándo es el examen? A principios de septiembre. Y ya en esta parte. Ok, en esta parte vamos a hacerlo así. Ya, bien, jóvenes. Vamos a hablar sobre ecuaciones diferenciales exactas. En la definición, lo siguiente, sea f, en realidad vamos a hablar primero de una función de cálculo 2, trabajamos con este tipo de funciones. Una función que está definida de R2 en R y son de este tipo, como un ejemplo, f de x, y, x al cuadrado, y al cuadrado más x, ¿ya? Entonces, este tipo de funciones nosotros sabemos derivarlo y se deriva con derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, eso vamos a recordar porque necesitamos todos esos conocimientos para definir las ecuaciones diferenciales exactas. Bueno, vamos a ver, la derivada parcial de f respecto de x es igual. Bueno, cuando derivamos respecto de x, consideramos que la variable y es una constante. Entonces, en esta función, este y cuadrado es constante y nomás tenemos que derivar x al cuadrado. Ahora, la derivada de x al cuadrado es 2x, y cuadrado se copia, más la derivada de x es 1. Entonces, esta expresión es la derivada de esta función respecto de x. Ahora, si derivamos esta función respecto de y, consideramos la variable x constantes, ¿verdad? Entonces tenemos la derivada respecto de y, va a ser este x, copiamos nomás, y la derivada de y al cuadrado es 2y. Y la derivada de x, como es constante, es 0, entonces esto es la derivada. También, si recordamos, si derivamos nuevamente estas derivadas parciales cruzadas en realidad, entonces vamos a tener esto. Por ejemplo, esto voy a derivar la derivada de f respecto de x ahora respecto de y.
Entonces, derivada respecto de y voy a tener 2 por 2, 4xy. ¿Sí? Similarmente esto, la derivada cruzada de esto, o sea que esta función voy a derivar respecto de x, y la notación es esto, la segunda derivada de f respecto de x respecto de y. Entonces, respecto de x vamos a tener 2 por 2x, perdón, 2 por 2 es 4xy. ¿Sí? En conclusión, podemos decir, jóvenes, que las derivadas cruzadas de una función de varias variables siempre es igual. Esta, sí, eso tienen que tomar en cuenta, porque cuando vamos a probar si es una ecuación diferencial exacta, entonces donde este tiene que jugar un papel muy importante. Las derivadas cruzadas siempre son iguales. ¿Ya? Ahora, por una parte es eso, y por otra parte también este tipo de funciones tienen su diferencial. ¿Ya? ¿Y cómo es la definición? La definición es lo siguiente. La diferencial de esta función, la diferencial es igual a la derivada parcial de f respecto de x por la diferencial de x más la diferencial de f respecto de y por la diferencial de y. Entonces, esta definición es muy importante, este diferencial de esta función, jóvenes, porque gracias a esta definición vamos a poder expresar esta función como una ecuación diferencial. Ahora, por ejemplo, esta función, yo puedo encontrar su diferencial, ¿sí? Hay dos cosas muy distintas, jóvenes, cuando les dicen que derive la función, o también les pueden decir que encuentren la diferencial de esta función. Cuando les dicen que encuentren la diferencial de función, tienen que utilizar esta definición, ¿sí? Y luego reemplazarlo en esta parte. Por ejemplo, voy a encontrar su diferencial de esta función, diferencial de f. Entonces, primero tengo que encontrar la derivada parcial de f respecto de x. Entonces, esto ya hemos encontrado y copiamos esto. 2xy cuadrado más 1 por la diferencial de x. Más la derivada de f respecto de y parcialmente es esta. Y colocamos esto, 2x cuadrado y por la diferencial de y. Entonces, esta es la diferencial total de esta función. ¿Sí? Entonces, todas las funciones tienen sus diferenciales. Bueno, si observamos esta diferencial, jóvenes, está expresado como una ecuación diferencial, porque en esta parte aparece derivadas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a resolver. Eso es lo que vamos a resolver. Ya, además de eso, esta diferencial es de esta función, o sea que viceversa, ¿no? O sea que esto hemos obtenido de esta función. Eso quiere decir en esta parte. Cuando hemos puesto, si observamos esta última ecuación, tiene una forma de ecuación diferencial cuya solución está dado por esto, ¿sí? La solución de esto. Ya, entonces, este es conocimiento que necesitamos para poder comprender el método o el tema de ecuaciones diferenciales. Ahora, nuestra ecuación diferencial se va a presentar de este tipo, ¿sí? M de x, n de x, de y igual a 0, ¿ya? Ahora, hace rato este m habíamos dicho que era la diferencial de f respecto de x parcialmente, y este n habíamos dicho que era la diferencial de f respecto de y, ¿sí? Entonces ahora, para poder expresar como ecuación diferencial, a esto lo estamos llamando m y a esto lo estamos llamando n. Ahora queremos saber cuándo esta ecuación diferencial es exacta, ¿sí? La ecuación diferencial es exacta cuando cumple estas condiciones. Es decir, este m lo vamos a derivar respecto de y. Esa derivada tiene que ser igual a la derivada de n respecto de x. Esta es la condición, jóvenes, para probar si una ecuación diferencial es exacta. Bueno, esto vamos a verlo con un ejemplo que es bien sencillo. Aquí tenemos verificar si la ecuación diferencial 2x por y menos secante x al cuadrado diferencia de más x al cuadrado más 2y de y es exacta. Bueno, en esta parte estamos identificando, habíamos dicho que esta parte es m y esto para nosotros es n, ¿sí? Siempre esa parte primero tiene que identificar cuál es su m, cuál es su n, ¿sí? Vean, el m viene junto con la diferencial de x, el n siempre viene junto con la diferencial de y,
¿Ya? Entonces, una vez identificando, tenemos que hacer cumplir esta parte. Bueno, este m tenemos que derivar parcialmente respecto de y. Y respecto de y, sabemos que x en esta parte va a ser constante. Entonces vamos a tener este 2x, la derivada de y es 1. Entonces nomás me queda 2x. Este secante al cuadrado de x, como está con x, esto es constante. Y la derivada constante es 0, que no ponemos. Ahora, en esta n tenemos que derivar respecto de x. Consideramos que y es constante. ¿Sí? Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de 2y, como es constante, es 0. En esta parte observamos, jóvenes, que esta ecuación diferencial es exacta porque cumple la condición. ¿Sí? Esta parte que estamos haciendo, jóvenes, esto hace rato les decía que las derivadas cruzadas siempre son iguales. Entonces, bueno, esa parte también se está cumpliendo en esta parte. ¿eh? Entonces, es eso. Entonces, ahora vamos a hacer el método. ¿En qué consiste? ¿Cómo vamos a resolver? Una vez identificando que la ecuación diferencial es exacta, entonces, bueno, tenemos que aprender cómo resolver. Entonces hay un método que tiene 4 pasos. ¿Ya? Bueno, una vez que hemos identificado, entonces lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Esta es nuestra ecuación diferencial, es exacta, ya. Entonces, para nosotros la derivada de f respecto es m, o sea que estamos diciendo esto es n. Y sabíamos que esto era la derivada de f respecto de x, ¿verdad? Entonces m lo hemos denominado. Luego tenemos que integrar esta función, este m tenemos que integrar respecto de x, ¿ya? Entonces a eso lo vamos a llamar f de x y y igual a la integral de m respecto de x más g de y. Esto es ya por el método que le estamos presentando. Es el primer paso que pueden hacer o como formulario pueden utilizarlo esto como el paso 1. Entonces, una vez integrando eso, el paso 2 es para determinar g de y, calcule la derivada parcial con respecto de y de ambos sustituye n en vez de la derivada de f respecto de y. Ahora podemos hallar g' de y. O sea, ¿eso qué quiere decir? Una vez que vamos a integrar esto, dice esta función tenemos que derivar parcialmente respecto de y luego tenemos que despejar g'. El propósito es encontrar esto, jóvenes, este g de y, por esa razón. ¿Ya? Entonces, el primer paso estamos diciendo que este m tenemos que integrar respecto de x. Luego, de eso, una vez integrando a ese resultado, tenemos que derivar a toda la función respecto de y. Ahora, una vez que vamos a despejar este g' de y, entonces tenemos que integrar. Dice, integre g' de y para obtener g de y, salvo una constante numérica. Al sustituir g de y en la ecuación A, se obtiene f de x y. ¿Sí? Bueno, el método ya tienen también el material en su móvil y ahí está con más claridad para que usted lo repase. El paso 4, la ecuación esta ecuación diferencial está dada de manera implícita por f de x. En realidad tenemos que encontrar. Entonces, estos 3 pasos lo vamos a ver más detalladamente con un ejemplo, porque a veces teóricamente a veces no se lo entiende qué estamos hablando en matemáticas, pero con un ejemplo lo vamos a ver mejor. Resuelva la ecuación diferencial 2x más y por la diferencial de y más x menos 2y por la diferencial de y igual a 0. ¿Ya? Entonces, primeramente tenemos que saber si esta ecuación es exacta. ¿Sí? Para eso, identificamos cuál es nuestro m. Para nosotros m es 2x más y n es para nosotros x menos 2y. Una vez identificando, tenemos que hacer cumplir esta propiedad. La derivada de m respecto de y tiene que ser igual a la derivada de m respecto de x. Tiene que ser igual. Y si es igual, es exacto. Y si no, no. Ya, primero, este m lo vamos a derivar respecto de y. Entonces, como es y, entonces x es constante, 2x es constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces, nos colocamos. Ahora, la derivada de y es 1. Entonces, es 1.
Ahora, en esta parte, queremos derivar n respecto de x. Entonces, y va a ser constante. Entonces, la derivada de x es 1 y la derivada de 2y es 0. Y no colocamos. Y ya, un ratito, siguen entrando nuestros compañeros. ¿Ya? Entonces, esto muestra, jóvenes, que la ecuación diferencial es exacta. Bueno, acto seguido, entonces, tenemos que resolver. El primer paso habíamos dicho que tenemos que integrar este m respecto de y. Entonces, fx, y es igual a la integral de m de, esto es por fórmula. Lo voy a reemplazar esta fórmula y voy a tener f de x y igual a la integral. En vez de m colocamos 2x más y diferencial de x y. Esto es por fórmula, así, para no complicarnos. Perfecto. Una vez reemplazando a esta parte, tenemos que integrarlo. ¿Sí? La integral, ya que nosotros somos muy buenos para integrar, todos nosotros, entonces va a ser f de x, y la integral, eso es respecto de x, es esto. La integral de 2x aquí es igual. Este x es al cuadrado sobre 2, es 2 con 2 se va y me queda solamente x al cuadrado. Ahora, la integral de una constante es xy. Tenemos xy más g de y. Ahora, el otro paso nos dice que una vez que hemos integrado, el otro paso nos dice que esta función tenemos que derivar respecto de y, ¿ya? Respecto de y. Entonces vamos a derivar respecto de y esta función. Entonces la derivada parcial de f respecto de y es igual. Como estamos haciendo respecto de y, este x al cuadrado es 0 porque es constante y nomás tengo que derivar. Este x también es constante, la derivada de y es 1 y me queda solamente x más la derivada de g respecto de y, entonces g' de y. Una vez derivando respecto de y, el siguiente paso es tenemos que despejar este g de y. En realidad tenemos que encontrar esto. Entonces, para eso esto hay que despejar de esta ecuación g' de y. Y ahí está. Lo estoy despejando. No, en esta parte hay una cosita más antes, jóvenes. Antes de despejar, no sabemos, hay que reemplazar este valor, la derivada de f respecto de y, aquí es igual. Eso para nosotros, a un principio habíamos dicho, en esta ecuación diferencial. Esto era para nosotros la derivada parcial de f respecto de x, y esto es la derivada de f respecto de y. Entonces, este n, o también algunos libros utilizan la derivada de respecto de y. Entonces, este valor para nosotros es esto, x menos 2y. Así que en vez de esto colocamos x menos 2y, lo reemplazamos. Entonces en esta parte ya tenemos todas funciones conocidas. Voy a despejar g' de y. Y despejando tengo g' de y igual a menos 2y. ¿Por qué solamente eso? ¿Qué ha pasado con los x? El x con el x lo hemos simplificado, se puede decir, ¿no? Porque si lo llevo esto al otro miembro con menos, x menos x, 0. Solamente me va a quedar menos 2y. Ahora, una vez despejando, tengo que integrar respecto de esta función. Entonces, integrando vamos a tener la integral de g' de y igual a la integral de toda esta expresión, menos 2y de y. Ahora, en esta parte, la integral con la derivada sabemos que se cancelan y solamente nos va a quedar esto. En esta parte. Y ya. En esta parte estamos integrando. La integral de esto me va a quedar solamente g' de y. Entonces, la integral de esto es y cuadrado sobre 2. Entonces vamos a tener esta expresión que en realidad se ha tapado, ¿no? Bueno, una vez que g de y hemos encontrado, lo reemplazamos en esta parte, ¿sí? F de xy, x al cuadrado más xy. El valor de g de y es menos y cuadrado, ¿sí? Entonces, de esta parte, el último paso es que esto tenemos que igualarlo a una constante.
x al cuadrado más xy menos y al cuadrado igual a c. Entonces, esta es la solución de esta ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos probarlo si verdaderamente es la solución? Bueno, tendremos que encontrar su diferencial de esta función y nos tiene que dar esto. ¿Sí? Eso es la prueba. ¿Ya? Entonces, capaz en el examen no va a salir resultados, entonces al encontrar ustedes esta solución, lo pueden encontrar su diferencial y evidentemente les va a botar esta ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, esos jóvenes, el proceso de cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta. Bueno, hay otro también, otro ejemplo que es similar. X al cuadrado más y al cuadrado por la diferencial de y menos 2xy por la diferencial de y igual a 0. Queremos saber si esta ecuación diferencial es exacta. ¿Ya? Entonces, para eso identificamos primero cuál es m, cuál es n. Para nosotros toda expresión es m y esto es n. ¿Ya? Entonces, sacamos sus derivadas. La derivada de m respecto de y, aquí es igual, esto va a ser constante, 0 va a ser 2y. Ahora en esta parte, esto. Quiero derivar respecto de x. Entonces y es constante. Entonces la derivada de x es 1, me queda solamente menos 2y. En esta parte vean, jóvenes, que la condición de exactitud no se cumple. Entonces, como no se cumple, decimos que esta ecuación diferencial no es exacta. ¿Ya? La pregunta es lo siguiente, la ecuación diferencial no es exacta. Si volver esta ecuación a una ecuación diferencial exacta, bueno, la respuesta es sí. Veamos cómo. Ahora, cuando ocurre esto, jóvenes, hay otros métodos que les vamos a presentar unos dos métodos, los más importantes, para volverlo esta ecuación diferencial inexacta. Entonces, igual, vamos a hablar de factores integrantes. ¿Ya? Veamos, factor integrante. Supongamos que, o decimos que esta ecuación diferencial no es exacta. Entonces, lo que tenemos que hacer hay dos casos. Primero el caso 1. ¿Sí? Esta es la fórmula para poder encontrar ese factor integrante. Dice si la derivada de m respecto de y menos la derivada de n respecto de x sobre n es función solamente de x, entonces a esa función lo llamamos p de x. Luego, la función f de x va a ser igual a la exponencial de la integral de p de x de x, es un factor integrante. ¿Sí? Es el primer paso. En realidad, en este caso 1, tenemos todos los datos que necesitamos. Por ejemplo, m de y tenemos y n sub x tenemos también. Son las derivadas parciales. Y n también tenemos, que es esto. ¿Sí? Lo reemplazamos. Hacemos nuestras operaciones en esta parte. Y al hacer operaciones en esta parte, vemos que esa función solamente depende de x. Entonces, si depende de x, entonces utilizamos esta segunda fórmula. Que f de x va a ser elevado a la integral de esta función p de x y lo integramos y eso va a ser nuestro factor integrante. ¿Ya? Bueno, y si, por ejemplo, en esta parte no saldría una función solamente de x, entonces el caso 2 hay que hacerlo. ¿Ya? El caso 2 es similar. No más cambian esta parte. Si la derivada de n respecto de x es una función solamente de y, entonces p de y es igual a esta expresión. Entonces el factor integrante lo mismo se encuentra con esta fórmula. ¿Sí? Ahora, en esta parte ya estamos hablando de una función que solamente va a depender de y. ¿Sí? Entonces, en ambos casos se puede encontrar es un factor integrante. ¿Ya? Entonces ya ustedes primero opten por el primero y si no da, con el segundo. Y si no da con el segundo, bueno, hay otros métodos también para encontrar factores integrantes. Y ya, bueno, esto era nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Y estamos diciendo en esta parte que esta ecuación diferencial no es exacta. Bueno, entonces voy a utilizar estas fórmulas. Primero voy a empezar con el p de x. Entonces voy a reemplazar en esta parte. Vean,
La derivada de m respecto de y está aquí, 2y, colocamos menos, ahora la derivada de n respecto de x, para nosotros menos 2y, y dividido entre n, y n para nosotros esta parte, menos 2xy, colocamos. Una vez reemplazando esta fórmula, haciendo las operaciones que hay en esta parte, vamos a hacer 2 por 2 va a ser 4, menos por menos es más, perdón, 2y, menos por menos es más, entonces 2y, dividido entre menos 2xy. En esta parte podemos sumar, y sumando el numerador tenemos 4y sobre menos 2xy. Y y con y se cancelan. 4 entre 2 es 2, y solamente me queda menos 2 sobre x. ¿Sí? Ahora, en esta parte observamos que esta función p de x solamente una función que depende de x. Entonces, esto me sirve. Como cumple esta condición, entonces la segunda fórmula nos decía que el integrante va a ser a la exponencial elevado a p de x de x. Y ya. O lo reemplazamos en esa parte. Y al reemplazar, tengo lo siguiente. F de x exponencial a la integral, en vez de p de x coloco menos 2 sobre x de x. Bueno, y todo es integral, ustedes ya saben. Y hacemos toda la supresión de integral y vamos a obtener x elevado a menos 2. Por tanto, un factor integrante de la ecuación es f de x igual a x menos 2. Este es el factor integrante. ¿Ya? Seguidamente, este factor integrante lo multiplicamos a la ecuación diferencial. Es lo que estamos haciendo aquí. Lo multiplico a esta ecuación diferencial, por el cual lo va a volver una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Lo estoy multiplicando. X elevado a menos 2 por x menos 2 me da 1, más x elevado a menos 2 por y cuadrado, diferencial de menos. Aquí lo mismo, lo vamos a multiplicar esto, entonces tenemos 2, x menos 2 por x, sus exponentes se suman, menos 2 más 1 es menos 1, y y, diferencial de y. Bueno, multiplicamos en realidad eso. Una vez multiplicando, ya tenemos que estar seguros que es exacto. Bueno, si no también, nuevamente lo probamos que en realidad nos va a dar. ¿Sí? Este m lo vamos a derivar respecto de y, la derivada de constante es 0, respecto de y hemos dicho, entonces x es constante, entonces nomás derivamos y cuadrado. La derivada de y cuadrado es 2, va a ser esta constante x menos 2 por y. Aquí similarmente hacemos respecto de x, y es constante. Entonces respecto de x va a ser menos por menos es más, 2 por 1 es 2x, menos 1 es menos 2 por y. Entonces evidentemente esto muestra que esta ecuación es exacta. Bueno, una vez que exacta, ya el proceso nosotros ya sabemos cómo tenemos que resolverlo. ¿Sí? Primero tenemos que encontrar la integral de m respecto de x. A esta fórmula tenemos que reemplazar. Reemplazando tenemos f igual al integral, en vez de m colocamos toda esta expresión, 1 más x elevado a menos 2y cuadrado de x más g de y. Luego integramos esta función e integrando tenemos la integral respecto de x de 1 es x. Ahora, esto es constante. No más tenemos que integrar esto. La integral de x elevado a menos 2 es x elevado a menos 3 sobre... no, perdón. Hay que sumarlo en la integral, ¿verdad? X elevado a menos 2 va a ser la integral menos 2 más 1 menos 1. Dividido entre menos 1, por eso sale este menos. Y y cuadrado copiamos más g de y. Bueno, una vez sacando la integral, hemos dicho que hay que derivar esta función respecto de y. Y derivando obtenemos esta expresión, menos 2x menos 1y más g' de y. Una vez derivando, tenemos que despejar. Antes de despejar, tenemos que colocar aquí es igual f de y, o la derivada de f respecto de y. Es esta partecita, jóvenes, como al principio hemos dicho. Entonces colocamos eso, menos 2x menos 1y de y. Ahora, una vez emplazando, recién despejamos. Voy a despejar g' de y. Ya, estoy despejando. Pero en esta parte, vean, esta expresión es igual a esta expresión. Entonces se cancelan esto con esto. O si no, toda esta expresión le llevo al otro miembro con positivo. Entonces va a ser esa expresión me va a dar 0. ¿Ya? Si la integral de 0, ¿cuánto es?
¿sí? Voy a integrar. La integral con la derivada se cancelan. La integral de 0 aquí es igual, jóvenes, es una constante. ¿Sí? La integral de 0 es constante. Y ya, porque la derivada de una constante siempre te va a dar 0. Son inversos, ¿verdad? Entonces, por eso. Entonces, G de Y para mí había sido C. Lo reemplazamos en esta parte. ¿Ya? Al reemplazar tenemos x menos x elevado a menos 1 por y cuadrado. Esto para mí es C. Y finalmente esto lo igualamos a una constante y esto va a ser. ¿Ya? Entonces solo pueden dejar o pueden también hacer algunas operaciones algebraicas en esta parte. ¿Sí? Pero si quieren probar, jóvenes, si esta es la solución, entonces tienen que trabajarlo con esto. Si saco su diferencial de esta función, me tiene que dar esto. ¿Sí? La ecuación diferencial tiene que producir. Bueno, en esta parte podemos ordenarlo mejor. Entonces, esto quiero hacer desaparecer. Entonces, a toda la ecuación lo voy a multiplicar por x y así se cancelan. ¿Sí? Entonces, voy a tener x por x al cuadrado. Esto con esto se elimina. X por x menos 1 es 1. Entonces, y cuadrado me queda. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación. Perdón, esta es la solución de esta ecuación diferencial. Bueno, es eso, jóvenes, hay dos métodos que hemos aprendido. El otro también es el otro factor integrante, que en realidad lo vamos a ver en la próxima clase porque ahorita ya se nos va a cortar. Bien, jóvenes, si tienen alguna consulta, pueden hacerlo. ¿O es que ¿Sí va a dejar tarea? ¿Cómo? Ah, no, perdón, me pregunté mal. Sigan nomás. Y ya, está bien. Todo este proceso que les he mostrado, jóvenes, ya está en su móvil, ¿no? Ese material ya he enviado, véanlo detalladamente si tienen alguna consulta o duda. Dicen, ¿en dónde está? Disculpe, ¿en Moodle? ¿En la plataforma? No, he mandado al grupo, en el grupo de WhatsApp está esta partecita, en Ah, bueno, PDF ya. está. Entonces ustedes Licenciado, véanlo todo este proceso algunos que, sí, ejercicios dígame. más. En lo que nos ha mandado, bueno, lo que a mí me ha llegado simplemente está hasta método para resolver ecuaciones diferenciales. Este último que ha explicado no está, licenciado. Sí, No, licenciado. No están los ejercicios también, algunos. Hasta método para resolver ecuaciones diferenciales. voy ¿No? a revisar. Ya, entonces, no, entonces capaz anoche, pero a todos los grupos se manda, voy a verlo. Ya, entonces si es que no está, entonces capaz me estoy equivocando o me estoy olvidando. Vamos a ver, Mandar jóvenes, ya, porque todo este proceso está en el material. Entonces, si es que no les he mandado, entonces voy a enviarlo. ¿Qué les ha parecido este método, jóvenes? ¿Complicado? Sí, ¿Fácil? complicadito. ¿Regular?